Confío más en estas armas automáticas que en cualquier aliado mortal. Sus espíritus máquina han servido fielmente a nuestro capítulo durante siglos, y están seguros de resistir allí, donde los corazones mortales sucumben al miedo. Al igual que nosotros, no conocen el miedo. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Warhammer 40.000. En esta ocasión hablaremos de los hijos de Medusa, el poder de la Gorgona. Los hijos de Medusa son un capítulo de marines espaciales muy respetados, con un gran historial de luchas en defensa del Imperio frente a sus enemigos. Ha participado en un sinfín de cruzadas imperiales y ha sido responsable de la triunfante defensa de los mundos de la humanidad frente a los alienígenas y los herejes. Sin embargo, las glorias del capítulo enmascaran un pasado más oscuro de lo que muchos creerían. Una historia secreta y turbulenta de herejía y discordia. Los orígenes del capítulo yacen en los agitados tiempos del interregno de Nova Terra, que tuvo lugar a principios del milenio 35. Este fue un periodo de la historia humana lleno de divisiones y guerras civiles, que fracturaron el imperio en varias facciones en conflicto. El Adeptus Mechanicus también se vio afectado por esta oleada de luchas intestinas, saliendo a luz numerosas peleas en torno a diferencias doctrinales y a la preeminencia de unos centros de poder sobre otros. Una de las luchas más discordantes que fue dada a conocer sería el cisma de Moirae, que enfrentó a la ortodoxia marciana del culto Mechanicus estándar y a un credo más radical, basado en las proféticas escrituras de una tríada de tecnomísticos del mundo Forja Menor, de Moirae. El cisma de Moirae fue uno de los más divisivos y extendidos conflictos doctrinales que afligieron al Adeptus Mechanicus durante la herejía de Horus. Estas escrituras heréticas se extendieron como la pólvora por los dominios del Mechanicus, incluso después de que Moirae fuese reducida a cenizas por la flota de rectificación del Fabricador General de Marte. El tecnocredo de Moirae se basaba en los proféticos cálculos de onda realizados por 3 tecnomísticos, que creían haber discernido una serie de patrones predictivos en las microfluctuaciones del faro psíquico del Astronomicon. Creían que estos patrones geométricos contenían la palabra del Omnisaya y la figura perdida del Dios Emperador, y que a partir de ellos se podría leer el futuro y el destino de la humanidad. Estas radicales enseñanzas incluían veladas referencias a un futuro derrocamiento del sacerdocio de Marte y la fusión del culto Mechanicus y el culto imperial en una única jerarquía eclesiástica. Tales afirmaciones fueron lógicamente tratadas como una oscura sedición por las autoridades marcianas del Mechanicus, y rápidamente estalló una guerra civil entre las facciones ortodoxas y radicales del culto a la máquina. El disruptor credo de Moirae creció rápidamente en influencia. Dentro del sacerdocio del Mechanicus, varios regimientos de Skitarii e incluso algunas legiones titánicas se rebelaron, causando daños incontables. Después el conflicto se extendió a los capítulos de marines espaciales con lazos estrechos con el Adeptus Mechanicus, entre los que los Manos de Hierro no fueron la excepción, con el infame padre de hierro, Setol Solex, que estaba al frente. Un porcentaje significativo del capítulo adoptó rápidamente las doctrinas de Moirae. Como la discordia apareció pronto entre estas dos facciones, los Manos de Hierro se vieron enfrentados a la perspectiva de una guerra civil abierta dentro del capítulo.
Esto solo fue evitado por el sabio consejo del Gran Concilio de Clanes de los Manos de Hierro, que intervino para proponer una solución, aunque se la consideró tajante y demasiado dura. Su propuesta para evitar el derramamiento de sangre en masa entre hermanos de batalla era simple: exiliar de su mundo natal de Medusa a la minoría disidente y establecer un trato vinculante para no volver a alzar las armas jamás en contra de ninguno de los dos bandos. Se cree que un tercio completo de los hermanos de los Manos de Hierro partieron entonces, a los que con el tiempo acabaron por unirse un puñado de marines espaciales de otros capítulos sucesores de los Manos de Hierro, que compartían sus creencias en las doctrinas de Moirae, aunque hay pruebas de que algunos, como los Garras Rojas, prefirieron destruir sin piedad a sus hermanos díscolos antes que dejarlos vivos. Esta facción exiliada aún se consideraba parte del imperio de la humanidad, y miembros de pleno derecho de los Manos de Hierro, con lo que buscó seguir cumpliendo sus deberes para con el emperador, y destruir a los jurados enemigos del imperio. Operando como si siguieran siendo parte de su capítulo original, los exiliados de los Manos de Hierro siguieron aumentando sus fuerzas, encomendando su semilla genética a las instancias más altas del Adeptus Mechanicus, y cumpliendo con sus deberes. Siguieron usando la iconografía y el equipo característico de los Manos de Hierro, con algunas variaciones mínimas, y se dividieron en 3 nuevas compañías del clan, para organizar su constante crecimiento. En los primeros años del milenio 37, el asunto siguió como estaba hasta el inicio de la Era de la Redención. Durante este periodo de la Era del Imperio, los nuevos dominantes amos y señores conocidos como los Altos Señores de Terra o la Alta Mesa de Terra, reunieron a las dispersas ramas en que la anarquía había dividido el reino del emperador, y purgaron las que no podían ser salvadas. Los exiliados Moirae, ahora un capítulo por derecho propio salvo en el nombre, fueron sopesados y juzgados, examinando al detalle sus registros y su semilla genética, en busca de señales de falta de mérito, corrupción caótica o desviación mutante. Afortunadamente, se les halló completamente puros y leales, y por medio de un edicto especial fueron reorganizados y ratificados como un capítulo del Adeptus Astartes, dentro de la gracia del emperador su señor, en el año 11 del milenio 37. A pesar de las protestas dentro del Adeptus Mechanicus y del fuertísimo rechazo de muchos otros capítulos a esta violación de la práctica estándar para fundar nuevos capítulos. Durante los siglos siguientes, los exiliados bautizados como los Hijos de Medusa se han ganado una reputación de firmes a la hora de enfrentarse a los enemigos del emperador, sin importar lo desesperado de la situación. De ese modo se han ganado el reacio respeto y, si no, la confianza de los demás marines espaciales. Sin embargo, su fama ha sido oscurecida desde hace muchos por aquellos que les llaman saqueadores de batalla y cuervos carroñeros durante sus duros años en el exilio. El capítulo, pues, adoptó la costumbre de buscar y apropiarse de las armas y tecnologías de los caídos. Sus detractores dicen que su deseo de tomar equipo de los muertos sigue siendo el motivo oculto tras todas sus acciones, y que es la razón por la que nunca se han negado a combatir contra los capítulos que han sido declarados renegados por los altos señores de Terra, ya que eso significa más equipo y más estudio para el capítulo. Para su organización, siguieron un patrón parecido al de sus antepasados. Los Hijos de Medusa mantienen una estructura de clanes por encima de los modelos tradicionales recogidos en el Codex Astartes, mientras que los Manos de Hierro se componen de 10 compañías de clan, asociadas a las ciudades caravana de su mundo natal de Medusa.
Los hijos de Medusa están divididos en 3 clanes de guerra: Láquesis, Megara y Atropos, tal como lo estableció su fundador, el padre de hierro Setol-Solex, en los tiempos del cisma de Moirae. Cada uno de estos clanes de guerra mantiene su propia doctrina y jerarquía de forma independientes, pero todos deben lealtad a la estructura de mando general del capítulo, al Consejo de los Tres y a la Cámara Ferrum. Las insignias y la heráldica varían también entre los distintos clanes. El clan de guerra Megara usa la forma más pura del esquema esmeralda y blanco del capítulo. Los Atropos incorporan elementos negros y los Láquesis prefieren ser plateados. Más allá de estos signos visibles de diferenciación entre los clanes de guerra, es imposible para los ajenos al capítulo saber qué otras variaciones dogmáticas o estratégicas existen entre ellos, así como la auténtica escala de autoridad de los oficiales dentro del capítulo. Cada uno de los clanes de guerra es dirigido por un oficial llamado el Tane de Hierro, y cada una de las 3 compañías de un clan de guerra es comandada por un capitán, atendido por un capellán subordinado como maestro de la doctrina y la disciplina. Los Tane de Hierro actúan en concierto para controlar el capítulo como el Consejo de los Tres, pues el capítulo no ha tenido un único señor del capítulo desde la muerte del señor Setol-Solex, hace ya milenios. El Consejo de los Tres del capítulo es apoyado por el sabio Consejo de los Antiguos, el honrado cuerpo de Dreadnoughts venerables del capítulo, que tienen voto y lugar en la Cámara. Y dentro de la Cámara Ferrum, la inusualmente extensa hermandad de tecnomarines del capítulo es conocida como esta. Sus miembros son mayores, y tanto en número como en autoridad dentro de los hijos de Medusa, que las fuerzas de tecnomarines que se encuentran en un capítulo seguidor del Codex Astartes. La Cámara Ferrum existe fuera de la estructura de los 3 clanes de guerra, y su propósito es imponer la unidad, cimentando al capítulo al completo. Son los tecnomarines de la Cámara Ferrum los que mantienen los suministros de material de guerra vital para las dispersas fuerzas de choque del capítulo. La Cámara Ferrum se ocupa, además, de controlar la disposición de la flota del capítulo, las funciones del apotecarium y todas las forjas y demás instalaciones de naves. Sus miembros más veteranos son conocidos como los artesanos forjadores y dominan a la perfección los ritos omnisciaicos secretos para restaurar y exorcizar las piezas tecnoheréticas, lo que hace que cada victoria de los hijos de Medusa frente a las fuerzas del caos y los capítulos renegados aumente el poder del capítulo, purificando las armas en su poder. Y sus creencias, que parten del cisma de Moirae, muchas de ellas se desconocen, y muchas más no se saben si aún se conservan por el capítulo 5 milenios después. Lo que sí se sabe con certeza es que muchas facciones del Adeptus Mechanicus aún les miran con suspicacia, y sus antecesores, los Manos de Hierro, les tratan con fría educación en el mejor de los casos. En carácter, los hijos de Medusa deben mucho a los Manos de Hierro, ya que son absolutamente intolerantes con la debilidad física de la carne ante los demás, y mucho más en ellos mismos. Esta obsesión se manifiesta sobre todo en el alto nivel de sustitución biónica entre los hermanos de batalla. Aquellos que han luchado junto al capítulo coinciden en que poseen un talante frígido y en que responden aparentemente sin emoción alguna, disfrutando apenas del éxito, a diferencia de muchos otros Astartes. Los hijos de Medusa no ansían la gloria, ni esperan demostrar su valía ante los capítulos. Fallar a los hijos de Medusa es intolerable, y las ofensas al honor del capítulo reales o percibidas son respondidas con fuerza letal,
mientras que las derrotas son vistas como cosas que rectificar y vengar. Para un Astarte de los hijos de Medusa, hacer otra cosa sería mostrar debilidad, y la debilidad es la muerte. En temperamento, los hermanos de batalla de los hijos de Medusa muestran la misma actitud que sus progenitores. Aborrecen la debilidad de la carne, y aunque encierran sus cuerpos con frío acero, están llenos de un odio hacia los enemigos del emperador, que arde más que ningún horno de sus forjas. Dadas sus raíces cruzadas en el interregno de Nova Terra y el Gran Diezmo, no sorprende que los hijos de Medusa muestren una ansia por perseguir a los enemigos del imperio, mayor incluso que la de sus padres genéticos, los Manos de Hierro. Purificarán y rescatarán todos los artículos mecánicos del caos. Purificarán y vengarán los espíritus máquinas torturados por las fuerzas de los 4 dioses. Estos son los hijos de Medusa. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, y sí sé que me he extendido mucho, pero realmente quería hablar de ellos, quería hablar de los hijos de Medusa, y quería dar igual un poquito más de apoyo a lo que son los Manos de Hierro y sus capítulos sucesores, que realmente no tienen, como digo siempre, el apoyo que deberían tener, y más bien no les hicieron nada por Día de los Inocentes en la pantalla de Games Workshop, más bien. Pero bueno, para mí la verdad son un capítulo bastante interesante, aunque sí quisiera saber más de los 3 clanes de guerra, y tal vez saber un poco más acerca de este interregno de Nova Terra y el cisma de Moirae. Lo único que sé es que estos tipos exorcizan máquinas para poder utilizarlas, lo que tal vez podría considerarse herejía, ya que para poder saber de exorcismos tienes que conocer a los demonios. Entonces, posiblemente el cisma de Moirae haya sido debido a conocimiento caótico por parte de Solex, que es el señor del capítulo de los hijos de Medusa, que ellos tendrían conocimiento por estos 3 tecnomísticos acerca de cómo hablar con el caos, cómo hacer que se aleje, o cómo hacer que la presencia del emperador y, como dicen ellos, su voz se acerque a los espíritus máquina de esas máquinas. Pero yo me estoy extendiendo hasta acá, así que espero que les haya gustado. Soy el pequeño ocultista. El emperador protege.